Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano. Volumen 3, 254, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 11. La filosofía de las ciencias. 785. Mach. Los supuestos de esta filosofía de la experiencia pura son aceptados e integrados con una doctrina económica de los conceptos científicos por Ernesto Mach, 1836-1916, que fue profesor de física y luego de filosofía en la Universidad de Viena. Los escritos principales de Mach son los siguientes: La historia y la raíz del principio de conservación del trabajo, 1872. Esbozos de la doctrina de las sensaciones de movimiento, 1875. La mecánica en su desarrollo histórico, 1883. Contribución al análisis de las sensaciones, 1886. Segunda edición con el título de Análisis de las sensaciones, 1900. Los principios de la doctrina del calor, 1896. El principio de la analogía en física, 1894. Lecturas científicas populares, 1896. Conocimiento y error, 1905. Mach, como Avenarius, parte de un concepto biológico del conocimiento. Este es una progresiva adaptación a los hechos de la experiencia, adaptación requerida por las necesidades biológicas. La investigación científica no hace más que continuar y perfeccionar aquel proceso vital por el cual los animales inferiores se adaptan, mediante reflejos innatos a las circunstancias del ambiente. Adapta los pensamientos a los hechos mediante la observación y los pensamientos entre sí mediante la teoría. Pero la observación y la teoría no se separan nunca. Conforme al principio básico del positivismo, Mach sostiene que el hecho es el fundamento último del conocimiento. Pero se aparta luego del positivismo al reconocer que el hecho no es una realidad última y al resolverlo en los elementos que considera como originarios, las sensaciones. Un hecho físico o un hecho psíquico no es más que un conjunto relativamente persistente de elementos simples: colores, sonidos, calor, presión, espacio, tiempo, etc. El yo es una de estas agrupaciones persistentes y los cuerpos externos son otras agrupaciones. Pero los elementos que entran a constituir el yo y los cuerpos son los mismos: las sensaciones. De esta manera, toda diferencia sustancial entre lo físico y lo psíquico queda eliminada. Un color, dice Mach, es un objeto físico, mientras nosotros consideramos, por ejemplo, su dependencia de las fuentes luminosas. Otros colores, calor, espacio, etc. Pero si lo consideramos en su dependencia de la retina, es un objeto psicológico, una sensación. No la sustancia, sino la dirección de la investigación es distinta en los campos. Por consiguiente, no hay ninguna diversidad entre el elemento físico y el elemento psíquico. Todo objeto es físico y psíquico al mismo tiempo. Desde este punto de vista, no subsiste el problema de entender la génesis de las sensaciones por el influjo causal del mundo externo. No son los cuerpos externos los que engendran las sensaciones, sino que son los complejos de sensaciones los que forman los cuerpos. El físico considera como cuerpos lo que es persistente y como elementos sus manifestaciones transitorias. Pero, al hacerlo así, olvida que todos los cuerpos no son más que símbolos del pensamiento para indicar complejos de sensaciones. Análogamente, el yo no es una unidad sustancial, sino solamente la unidad práctica de elementos sensibles más fuertemente unidos entre sí y menos unidos con otros. Unidad que tiene un valor simplemente orientador y biológico. Los límites entre fenómeno físico y fenómeno psíquico son de uso exclusivamente práctico y puramente convencionales. El fenómeno físico se obtiene haciendo abstracción de toda relación con el cuerpo humano. Si, en cambio, se considera esta relación, se tiene el hecho psíquico. Pero interioridad y exterioridad no tienen ningún sentido. Los elementos últimos son los mismos. Desde este punto de vista, el concepto debe hallar su punto de partida y su punto de llegada en las sensaciones. El concepto es una relación de la actividad sensible que tiene por resultado una extensión y un enriquecimiento de esta misma actividad. La elaboración conceptual de la experiencia tiende a realizar la continuidad, la persistencia y la economía, que están unidas entre sí
y se alcanzan precisamente mediante la construcción de conceptos adecuados. El principio de economía, sobre todo, domina en la construcción y en el uso de los conceptos. La economía es requerida por el hecho de que la variedad de las reacciones biológicamente importantes es mucho menor que la variedad de lo que existe realmente. Por esto, el hombre es llevado a clasificar los hechos mediante los conceptos. El concepto tiene la misión de reunir todas las reacciones inherentes al objeto designado y atraer estos recuerdos a la conciencia, como tirando de un hilo. De ahí que el concepto no tenga por sí mismo carácter intuitivo, sino que representa y simboliza grandes clases de hechos. Sustituye la intuición actual por una intuición potencial que consiste en el sentimiento de la posibilidad cierta de reproducir los elementos intuitivos. El concepto científico realiza plenamente estas características. La ciencia, dice Mach, sustituye la experiencia por representaciones o imágenes, mediante las cuales se hace más fácil manejar la misma experiencia. Los conceptos de que se vale la ciencia son simples signos que resumen e indican las posibles reacciones del organismo humano ante los hechos. Pero no por esto dichos signos son subjetivos o arbitrarios. Mach conserva el concepto de la ciencia que Newton había hecho predominar como descripción de los hechos y precisamente de lo que hay de uniforme y constante en los hechos. Pero lo uniforme y constante está constituido en los hechos, no por su hipotética sustancia material, sino por las reacciones orgánicas mediante las cuales se ordenan y se clasifican. Dice Mach, los cuerpos no son más que haces de reacciones regularmente vinculadas entre sí. Esto ocurre en todos los fenómenos que nuestra necesidad de una vista de conjunto nos hace clasificar y nombrar, tanto si se trata de ondas líquidas que podamos percibir con la vista o con el tacto, como si se trata de ondas sonoras que se propagan por el aire, que nosotros concebimos y que podemos hacer visibles artificialmente, o como si se trata incluso de una corriente eléctrica cuyas reacciones solo podemos conocer mediante oportunos artificios. Lo que es constante es siempre la dependencia regular de las relaciones entre sí y esto solamente. Esta es la noción de sustancia explicada desde el punto de vista crítico, noción que debe suplantar científicamente a la vulgar. Desde este punto de vista, la relación tradicional de causalidad debe ser sustituida por el concepto matemático de función, esto es, de interdependencia de los fenómenos entre sí. Y las leyes naturales dejan de ser las reglas inviolables según las cuales deben producirse de los fenómenos de la naturaleza para pasar a ser instrumentos de la previsión científica. En lugar de la palabra descripción, a cuyo propósito ya han discutido Mill y Whitwell, y que después de Kirchhoff ha adquirido derecho de ciudadanía, yo propondría la expresión restricción de la espera, para indicar el significado biológico de las leyes de la naturaleza. Tanto si las consideramos como una restricción de la acción, como una guía invariable de lo que ocurre en la naturaleza, o bien las consideremos como un indicador por cuyo medio nuestro pensamiento completa por adelantado los acontecimientos, una ley es siempre una limitación de la posibilidad. El progreso de la ciencia conduce a la restricción, es decir, a la determinación y precisión creciente de nuestras esperas del futuro. Ciertamente, esa determinación y precisión no puede lograrse sino abstrayendo, simplificando, esquematizando los hechos y construyendo elementos ideales que como tales nunca se encuentran en la naturaleza, como son, por ejemplo, los movimientos uniformes y uniformemente acelerados, las corrientes térmicas y eléctricas estacionarias, las corrientes de intensidad uniformemente crecientes o decreciente. Pero sí, por su parte, el hecho corresponde exactamente a esas construcciones idealizadas. Entonces nuestra espera quedará exactamente determinada. Una proposición científica, dice Mach, nunca tiene otro significado que el hipotético. Si el hecho A corresponde exactamente a los conceptos M, la consecuencia B corresponde exactamente a los conceptos N. B corresponde a N tan exactamente como A M. A diferencia de Avenarius, Mach no cree que la distinción entre lo físico y lo psíquico sea una deformación de la experiencia, sino que ve más bien en ella el resultado natural de una clasificación
que tiene una útil función en el desarrollo de la experiencia. Nace, en efecto, de la división de los fenómenos en dos clases: los que pueden ser percibidos por todos los hombres y los que pueden ser percibidos por un solo hombre. La separación de estas dos clases lleva contemporáneamente a la separación entre el propio yo y el yo de los otros, y se forman así las abstracciones de lo físico y lo psíquico, de la sensación interna y de la sensación externa, etc. Para una orientación exhaustiva es menester unir los dos puntos de vista que resultan de estas abstracciones. La consideración del hombre no puede ser confiada ni a la sola introspección ni a la sola fisiología, sino que exige los dos métodos combinados. La doctrina de Mach señala el abandono del concepto positivista de la ciencia. Los dos puntos fundamentales de esta doctrina, la interpretación de los conceptos como signos y la de las leyes científicas como instrumentos de previsión, constituyen los dos fundamentos de la fase crítica de la física que llevarán a su perfección la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica.